factores de riesgo, vamos a ver ahora los factores de riesgos no modificables. Este tipo de factores, pues, eh, no podemos modificarlos así, como los temas que hemos visto, que el alcoholismo, drogas o simplemente estilos de vida o hábitos, ¿no? Aquí tiene que ver mucho la cultura, tiene que ver la herencia, tiene que ver hasta la raza, ¿verdad? Para saber eh, que ciertos factores no se pueden modificar, ¿sí? Vamos a ver entonces factores de riesgos no modificables que con esto alteran la salud. Bueno, el primero que vamos a ver, uno de los factores no modificables es la edad y el género. Y como vemos en esta diapositiva, pues verás que depende de ciertos de género, pues son ciertas enfermedades. Ves ahí que en mujeres el cáncer de mama, el cervicouterino, quistes ováricos, miomatosis uterina y la osteoporosis, pues son de mujeres, ¿no? Y en los hombres, pues lógicamente el cáncer de próstata, el cáncer de testículo, epidimitis, orquitis y la eyaculación precoz, ¿no? Son enfermedades que tienen que ver en base al género, ¿verdad? Y que definitivamente son factores no modificables. En la parte de la edad, estamos viendo la parte de infantil, que estas enfermedades no son 100% exclusivos para esta etapa, pero sí el porcentaje es mayor, ¿verdad? En la etapa infantil. Infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas, sarampión, rubiola, escarlatina y hepatitis, ¿no? Son algunas de las enfermedades que aquí dependen de la etapa de desarrollo, ¿verdad? Bien, otro factor importante es el grupo étnico, ¿no? Es un factor en las apariciones de las enfermedades, ¿no? Existen ciertos padecimientos que se originan en ciertos grupos étnicos, ¿no? Que normalmente ocurren con frecuencia, ¿no? En esos lugares. Dependerá, lógicamente, de las características, las condiciones, el estilo de vida que ellos viven ahí. Dependerá de la zona también del país y la zona climática también, ¿no? O sea, igual por la zona climática, por las situaciones económicas, pues lógicamente tienen que tener ese estilo de vida, esa cultura, y por lo tanto, pues lógicamente no son muy modificables porque tienen sus costumbres muy arraigadas, ¿no? Entonces, eh, lamentablemente, todavía en este siglo XXI hay grupos étnicos indígenas en cualquier parte del mundo donde es difícil quitar cierta cultura, ¿no? Y cuando hablamos de cultura, pues estamos hablando de costumbres y tradiciones, ¿no? Y que por lógicamente hay ciertos días en el año que no comen, que caminan muchos, se mueven en zonas diferentes y la parte higiénica pues no está dentro de su cultura, ¿no? Entonces, mucho depende de sus costumbres y tradiciones. Y si vamos en la parte económica, pues bueno, lógicamente estamos viendo que aquí tiene que ver con las clases de niveles, ¿no? Y no es lo mismo, lógico, que una gente humilde, una gente urbana, ¿verdad? Pues lógicamente que viven en zonas marginadas, en zonas poca higiene, perdón, y que no tienen las costumbres sanitarias, pues lógicamente se van a enfermar más, ¿verdad? Aunado a eso, si vives en zonas tropicales, en zonas calurosas, pues lógicamente, acuérdate que la bacteria, el hongo, se reproduce más en temperaturas promedio, ¿no? Estamos hablando de 30, 38, 40 grados, entonces lógicamente son zonas tropicales y le aumentas la humedad, pues lógicamente las condiciones son idóneas para ese cultivo de bacterias y de hongos, ¿no? Bien, eso es en la parte ambiental. Y lógicamente en la parte educativa, perdón, tiene mucho que ver, ¿no? En la parte cultural, en la parte de conocimientos, en la parte de que aprendiste las condiciones sanitarias adecuadas, que debes de prevenir, que tienes contingencia, ves la situación que estamos viviendo en esta pandemia y lógicamente aquellos que no tienen ese grado educativo, que no tienen, pues hay personas, no, no todas, ¿no? Que creen que esto es una falsa, que creen que esto es una mentira, ¿no? Incluso que el gobierno, que una guerra y lo que tú quieras. Entonces, esas condiciones de grado educativo, pues no están pegadas ahí, ¿no? Y entonces no creen y empiezan
haber problemas de aumento de enfermos de esta pandemia, ¿no? Y en la religión es uno de los temas importantes aquí. No sé si sepan que, por ejemplo, la parte de los, y disculpen si hay alguien aquí que no creo, ¿verdad? Pues estamos hablando de que somos católicos. Los testigos de Jehová, por ejemplo, no aceptan transfusión de sangre, ¿no? Así se estés muriendo, así necesitas un cambio. Y cuando hablo de transfusión de sangre, tampoco es transfusiones ni de órganos, ni de médula, ni de nada, ¿no? Entonces, tienen ese arraigo de que, pues Dios dijo que no debes de transferir sangre, de hacer un trasplante de órganos, ¿no? Entonces, aquí pues tiene que ver las costumbres, la forma de ver la Biblia, la tradición, que es muy respetable, ¿no? Pero, pues bueno, aquí es donde tú dices, ¿no? Que eh, pues querrá Dios que te mueras. Digo, cada quien es su estilo de vida, ¿no? Y definitivamente las zonas conflictivas, por ejemplo, las zonas de seguridad, las zonas eh, conflictivas, en guerras, en esto de la situación de narcotráfico, ¿verdad? Pues lógicamente tiene que ver mucho. A veces hay más muertos después de la guerra porque la guerra deja definitivamente situaciones económicas muy difíciles, recursos que no hay, y entonces el hecho, por ejemplo, de los muertos, el hecho de infecciones, el hecho de que la gente ya no tiene comida, a veces esa zona conflictiva es mucho más fuerte, se destapa la enfermedad y lógicamente empiezan ya los problemas de salud. Bien, y dentro de este grupo étnico, pues vamos a ver algunas enfermedades dependiendo de la zona, ¿no? Estamos hablando que afroamericanos es un porcentaje, no 100% esto, pero son estudios estadísticos que están diciendo que el porcentaje de la presión arterial y enfermedades cardiovasculares se da en afroamericanos, ¿verdad? En la intolerancia a la lactosa e incidencias de osteoporosis más alta entre las mujeres que se desarrollan el cáncer de hígado y estómago son los asiáticos, ¿no? Que el cáncer de la piel y en mujeres el alto cáncer de mama es caucásico en la zona europea y la parte de diabetes, la parte del cáncer cuello uterino es en la parte de los hispanos en Latinoamérica, ¿no? Bien. Y el otro tema que tiene que ver con factor modificables y que aquí definitivamente, pues, no podemos hacer nada, sino que si ya hay hay un antecedente pues en la familia, pues lógicamente estar prevenidos, hacerse estudios antes y saber que posiblemente tienes alguna enfermedad que sea hereditaria, ¿no? Como estas enfermedades de hemofilia, daltonismo, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, síndrome de Corea de Huntington y pues lógicamente ve esta situación de la que falta este punto que no hemos visto, que no está aquí, es esto de virus y bacterias que, que evolucionan, que ¿cómo se llama? Que mutan y por lógicamente ven la situación de esta pandemia, ¿no? En donde definitivamente no tienes anticuerpos y si no tienes anticuerpos, pues lógicamente te va a atacar. Y es lo que está pasando ahorita en la actualidad. Ese es otro punto, un factor no modificable, porque tú no tienes el anticuerpo para atacar este tipo de virus, ¿no? Que no está en este punto, en estos que estamos viendo, pero debo de mencionarlo porque, bueno, se dice que hasta es importante que te pegue el coronavirus para que tú creas anticuerpos, ¿no? El problema es que no tienes la vacuna para que te pueda ayudar, ¿no? Porque se dice que no puedes crear anticuerpos para este coronavirus. Entonces, pues aquí mucho depende, todos los factores que hemos visto dependerá para que esta pandemia sea mejor. ¿Sale? Muy bien.